Hola, ¿qué tal? Seguro que has oído mil veces eso de que somos lo que comemos. Y cuando hablamos de nuestros ojos, esta idea cobra especial importancia. Hoy vamos a analizar algunas afirmaciones llamativas que circulan por ahí, esas que prometen soluciones casi mágicas para la vista, y las vamos a contrastar con lo que de verdad dice la ciencia. Para empezar, quiero darte una buena noticia y despejar un temor común. Tu salud visual no es solo una cuestión de suerte. Aunque no podemos evitar por completo el envejecimiento natural de los ojos, sí podemos tomar decisiones inteligentes para retrasar o frenar el avance de problemas como las cataratas o la degeneración macular asociada a la edad. Y la nutrición es una de esas decisiones clave. Se habla mucho de la vitamina A y con razón. Es esencial para que tu retina capte la luz correctamente, sobre todo de noche. Alimentos de color naranja o verde oscuro como la batata o boniato, la zanahoria, la calabaza o las espinacas son fantásticos porque nos aportan betacarotenos, que nuestro cuerpo convierte en vitamina A. Sin embargo, la ciencia nos dice que no hay superalimentos mágicos. Que un alimento tenga un compuesto beneficioso no significa que comerlo vaya a curar o blindar nuestros ojos. Este tipo de desinformación, como curiosidad, tuvo un momento destacado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno británico difundió la idea de que sus pilotos de la RAF tenían una visión nocturna excepcional gracias a una dieta rica en zanahorias. Lo cierto es que el déficit de vitamina A sí que empeora la visión nocturna, pero no es verdad que consumir muchas zanahorias mejore la capacidad para ver de noche. Este bulo pretendía ocultar el uso del radar aéreo. Volviendo al tema que nos ocupa. Además, la vitamina A no actúa sola, necesita la ayuda del zinc para viajar desde el hígado hasta la retina. Por eso comer muchas zanahorias sin suficiente zinc que encontramos en legumbres o semillas de calabaza no es la estrategia más eficaz. Es como tener un coche fantástico, la vitamina A, pero sin gasolina, el zinc, para llegar a tu destino. La clave, como ves, es la variedad. Y una advertencia importante. Los estudios rigurosos desaconsejan tomar suplementos de betacaroteno, sobre todo en fumadores o exfumadores, por un posible aumento del riesgo de cáncer de pulmón. Siempre es mejor obtener los nutrientes de la comida. Hablemos de la vitamina C. Es cierto que actúa como un gran antioxidante, un protector contra el daño que produce, por ejemplo, la luz solar. De hecho, el líquido que baña el interior del ojo tiene una concentración de vitamina C altísima, hasta 20 veces mayor que la sangre, lo que demuestra su importancia. Algunos estudios observacionales han visto que quienes consumen más alimentos con vitamina C parecen tener un menor avance de las cataratas. Sin embargo, las revisiones científicas más rigurosas no han encontrado pruebas concluyentes de que tomar suplementos de vitamina C prevenga las cataratas o la degeneración macular. Esto nos refuerza una idea fundamental: es la dieta en su conjunto, variada y rica en frutas y verduras, lo que protege, no un nutriente aislado en una pastilla. Un consejo práctico: es mucho mejor comer la fruta entera que beber su zumo. ¿Por qué? Pues ahora te cuento el porqué y de paso identificaremos a uno de los grandes enemigos de la vista. Ese enemigo es el azúcar, sobre todo el azúcar líquido. Un zumo envasado, por muy natural que parezca, es básicamente azúcar líquida con algunas vitaminas. Un solo vaso puede contener el equivalente a 8 terrones de azúcar. Esta avalancha de sacarosa provoca en el cuerpo un proceso llamado glicación, que es como si caramelizara y volviera rígidos los delicadísimos vasos sanguíneos de tu retina. Este es un mecanismo que causa la retinopatía diabética, una de las principales causas de ceguera en adultos. Muchas barritas energéticas comerciales tampoco son una buena opción. Suelen llevar jarabes, que son puro azúcar, como ingrediente principal. Una sola barrita puede tener tanto azúcar como un refresco. La mejor alternativa es, sin duda, la fruta entera. Su fibra hace que el azúcar se libere poco a poco, sin dañar tus ojos. Piensa que no es lo mismo una lluvia fina que una inundación repentina. Y ahora hablemos de los guardianes verdes, las espinacas, la col rizada, cale o las acelgas. Son muy ricas en dos pigmentos llamados luteína y zeaxantina. Tu cuerpo los acumula de forma inteligente justo en el centro de la retina, en la mácula, para que actúen como unas gafas de sol internas, filtrando la dañina luz azul del sol y de las pantallas.
Varios estudios, como los famosos AREDS, sugieren que suplementos con estos nutrientes pueden ayudar a ralentizar la progresión de la degeneración macular en personas que ya tienen ciertos signos de la enfermedad. Pero de nuevo, esto no significa que vayan a curarla o a prevenirla en todas las personas. La evidencia más sólida apunta a una dieta globalmente saludable. Por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 presentes en el pescado azul y las nueces tienen un potente efecto antiinflamatorio que también parece proteger la retina. De hecho, la única recomendación oficial en Europa sobre nutrición y visión es para embarazadas. Se aconseja el consumo de un tipo de omega 3, el DHA, para el correcto desarrollo de los ojos del bebé. Punto. Así que, por ir terminando, ¿qué nos dice la ciencia con certeza? Que no existen alimentos ni suplementos mágicos que blinden tu visión. La estrategia más inteligente es un estilo de vida saludable que incluya una dieta variada y rica en verduras de hoja verde, frutas y hortalizas de muchos colores, pescado azul y frutos secos como las nueces, legumbres y cereales integrales y, sobre todo, limitar al máximo los azúcares añadidos y los ultraprocesados. Cuidar tu vista es un maratón, no un sprint. Se trata de sumar pequeños gestos saludables cada día, no de buscar soluciones milagrosas. Tu visión te lo agradecerá. Gracias por acompañarme a poner un poco de luz en este tema. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo vídeo.